con doña Gloria, que ya tiene allá el agua. Te felicito por ese esfuerzo que has hecho ahí. Bueno, quedan 5 días, señores. 5 días específicamente para que se llegue a este evento que se ha convertido en el evento más importante para Puerto Rico en la historia reciente. No tiene precedente lo que va a ocurrir el próximo martes, donde llega el secretario de la Gobernación a este proceso de interpelación, donde hay muchas interrogantes. Si estaba interesante, complicado y al mismo tiempo era un reto para el PNP, la carta que ha sacado a la luz pública durante el día de hoy el presidente del Senado, que consta de 15 páginas, pues es una carta dirigida al secretario de la Gobernación que lanza muchísimas preguntas importantes, interrogantes y también cuestionamientos. Hoy hemos preparado un programa especial. El equipo de producción se reunió y tenemos aquí hoy a un equipo de primera. Tenemos aquí, aparte de un equipo político, tenemos a un equipo de abogados expertos en el tema de contractual de gobierno y también un ex secretario de Hacienda y el equipo de Jugando Pelotadura, Anabel y Denise, que estamos listos con ese tema. Así que el equipo está completo con ese tema. Arrancamos a jugar Pelotadura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotadura. Hoy vamos a profundizar o a continuar profundizando sobre el tema que tiene a todo el país básicamente secuestrado. ¿Qué va a pasar el próximo martes? Ayer hablábamos de todas las interrogantes y planteamientos que se hacían sobre esta vista. Todos los analistas, todos los medios de comunicación tenían una interpretación de lo que podía estar ocurriendo, sobre todo el tema de que si la gobernadora llegaba o no llegaba a la vista pública, si acompañaba al secretario de la Gobernación y si la gobernadora decidía tomar un turno al bate en esa vista el próximo martes. Esta mañana conversamos extensamente con el presidente del Senado en Jugando Pelotadura en Noti1 630 y esto fue específicamente lo que nos contestó sobre el tema de la participación de la gobernadora. Vamos a escucharlo. Decir que van a llenar las gradas, pues yo no tengo problema en abrírselas y si se quieren sentar allí, pues con mucho gusto. pero es en el Leopoldo Figueroa y pues si la gobernadora quiere venir, pues seguro, será bienvenida. No tengo ningún problema en que si quiere estar allí y presenciar las preguntas sería bueno, porque así ella se va a enterar personalmente de las preguntas y las respuestas. ¿Cambiaría algo de la dinámica de ese día si la gobernadora está allí? Bueno, para mí no. Yo no sé si para ellos cuando se escuchen las preguntas y las respuestas, pero para mí no. O sea que el presidente del Senado tiene claro y dejó claro establecido qué es lo que va a pasar si la gobernadora llegase a presentarse allí al hemiciclo del Senado de Puerto Rico. Le he pedido a Jorge Colbert que desglose un poco todas esas contestaciones que nos dio esta mañana, que son medulares, porque todo el mundo se estaba preguntando qué iba a pasar si ocurría esto, ocurría lo otro. Vamos con las explicaciones y el detalle que nos trae Jorge Colbert. Así es, Felina. Más adelante vamos a ver la famosa carta esta de 15 páginas y los planteamientos que hace, pero en esta mañana, en las declaraciones del presidente del Senado, podemos resumir las partes más importantes que dejó meridianamente claro el líder senatorial. Número 1, para los que tenían dudas o hacían llamados a conversaciones y a reuniones para apaciguar los ánimos, la realidad es que el presidente del Senado dejó claro que la vista del martes está en pie y no va a ser suspendida y que la decisión de comparecer o no es del licenciado Domínguez, quien ha dicho que va a comparecer, o al menos la oficina de prensa de Fortaleza así lo ha señalado. En segundo lugar, dejó meridianamente claro que la gobernadora, si va, la van a recibir, van a tener su espacio, sus asientos correspondientes, pero deja meridianamente claro que no le corresponde a ella contestar preguntas, es decir, no va a declarar, no va a dar ningún testimonio porque ella no es la persona que está citada. De hecho, habría, creo, problemas constitucionales si algún legislador pretendiera interrogar a la gobernadora por el elemento fundamental de la separación de poderes. Tercero, va a preguntar, y fue claro, en 3 temas o áreas específicas, todo lo relacionado a la firma de cabilderos de Politán, que en el día de hoy pues ha hecho múltiples señalamientos. Además, va a hablar sobre vínculos con empresas privadas y las contrataciones en el gobierno, y si ha habido o no procesos de inhibición del secretario de la Gobernación. Finalmente, el Senado puede preguntar de forma amplia sobre múltiples temas
Y además dijo que va a establecer las reglas y que él se va a reservar su derecho de ampliar la investigación. ¿Qué quiere decir esto? En manera sencilla, las vistas van el martes, no se van a suspender y vamos a estar múltiples horas escuchando preguntas y respuestas del secretario de la Gobernación. Pasamos con Felidán. Bueno, Jorge, y a eso yo quiero añadirle un poco el debate de lo que ha ocurrido hoy con estas 15 páginas que ha presentado el presidente del Senado para analizarlo. Ahora, presento a nuestro equipo. Denis Pérez, Anabel Torres Colbert, saludos a ambas, bienvenidas, como siempre. Gracias, Ferdinand, saludos a Anabel y saludos a todo Puerto Rico. Saludos en este juego que está más que interesante. Todos los días se pone más y más interesante, es como una serie, ¿verdad? Que cada día Así se pone es, mejor. un capítulo distinto. Sí, he invitado a dos expertos, porque esto obviamente conocen la política de la A a la Z. Aquí está el portavoz del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández. Saludos, Luis Javier. Y también el portavoz de la Cámara de Representantes del Partido No Progresista, Pichi Torres Zamora. Saludos, Pichi. Saludos a Luis Javier y a los compañeros del pueblo puertorriqueño. De ustedes dos, el único que tiene la oportunidad de preguntar allí es usted. Eso así. Si usted no tenía preguntas, pues mire, aquí si no tenía preguntas para el secretario de la Gobernación, las tiene ahí. Ferdinand, ¿Qué le parece esa línea de curiosamente, cuando hoy comenzó la sesión y me di con este documento, comencé a leerlo y realmente aquí hay gran parte de las cosas que nosotros ya habíamos planteado hace mucho tiempo atrás. Esto no es un pliego de preguntas, esto es un pliego acusatorio. Aquí hay, por ejemplo, el tema de salud. Nosotros habíamos planteado hace 6 meses atrás que había una persona que trabajaba antes en Politán y que habían puesto, el secretario de Salud había puesto a dirigir el área de revisar propuestas de salud. Y ya hemos visto que en este pliego acusatorio, Tomás Rivera Chatz certifica lo que hemos planteado, que gran parte de los contratos de Politán han sido en el Departamento de Salud y antes de ser secretario de Salud era presidente del Colegio de Médicos y ¿quién era su asesor? Politán. Entonces, el asunto de energía eléctrica, que es el más que me preocupa, porque si no se renegocia bien la deuda con los bonistas, la deuda, la factura puede subir dramáticamente. Pero hay una firma que Domenech había dicho que había conseguido y después dijo que no está trabajando allí. Pues ya sabemos que esa firma también la había conseguido Francisco Domenech, que había presionado para tenerla. Así que muchas cosas de las que están aquí ya nosotros las habíamos planteado. El presidente del Senado esta mañana planteó que la subsecretaria de la Gobernación, Ixa García, está llamando personalmente a los jefes de agencia para que se presenten allí. ¿Te llamaron, Pichi? Para que tú también estés allí apoyando al secretario de la Gobernación o estás consciente de esto? Porque eso lo planteó él mismo. Bueno, la realidad es que yo consciente que haya hablado un secretario y me ha dicho que lo han llamado, no. Esa conversación no la he tenido. El hecho del martes, yo creo que todo Puerto Rico va a estar viendo la sesión y yo como representante y portavoz, si decido darme la vuelta por allí, espero sentarme allí. Pichi, ¿y cuál es tu opinión política? ¿Le conviene a la gobernadora acompañar a Francisco Domenech, sí o no? Mira, nuevamente, y me mantengo en lo que he dicho, o sea, lo que está pasando no es fácil para el partido. Punto. O sea, está claro y lo digo de frente sin problema. Porque molesta y lacera lo que es el partido con dos figuras de partido. Una gobernadora, un presidente del Senado, pero presidente, como lo dije aquí, presidente y vicepresidente de mi partido. Pero la gobernadora, en funciones, obviamente, estamos hablando de Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación. El que corre el gobierno de Puerto Rico. Para eso, desde Rafael Hernández Colón, cuando se crea el funcionamiento del secretario de la Gobernación, con Sila María Calderón, que es la primera, es para correr el gobierno. Es la mano derecha de un gobernador. Pero ¿te parece la línea de Anabel, ¿te parece lógico o te parece con sentido de que llegue un contingente de secretarios de gabinete? ¿Tú habías visto esto, Denise? O sea, que llegue un contingente de secretarios de gabinete allí, al lado del tipo, marchando allí, y si me permites añadir, Tomás Rivera Chatz se lo dijo hoy claramente, desde su óptica, Jennifer González y Francisco Domenech no son lo mismo, que no sabe por qué ella ha querido asumir el rol de que es lo mismo. Por eso es la pregunta, ¿le conviene o no a ella? Sí. La realidad es que la gobernadora, primero Jennifer, no es ajena al Capitolio, fue presidente y representante, sabe cómo se trabaja el Capitolio, así que si ella como gobernadora, que tiene a su mano derecha, que va a ser interpelado, quiere estar allí, claro que va a estar allí, y si los jefes de agencia quieren acompañar a su compañero y jefe de gabinete también, porque es el jefe del gabinete básicamente, claro que van a estar allí. ¿Cuál es la dinámica de la comisión total? Porque aquí nada más hay 72 preguntas. Sí. No hay manera en la vida que tú puedas contestar 72 preguntas en una comisión total. ¿Cuál es la dinámica? Pero no hay tiempo para el presidente. O sea, para que tengas una idea, aquí ya han habido varias comisiones totales, una de ellas fue la de Waldemar Quiles. En esa comisión total, a los portavoces se nos dieron 10 minutos. A los demás senadores que participaron, 5 minutos. Ahora,
hay un elemento que nadie ha resaltado de esta citación. El presidente no tiene límites. No tiene límites. Pero hay un elemento que nadie ha resaltado en esta citación y es que está citado bajo juramento. Waldemar Quiles no estuvo bajo juramento. Nosotros hicimos una investigación y el FEI no pudo investigarlo porque aunque hubo inconsistencia en sus testimonios, como no se puso bajo las reglas, no hay perjurio. O sea, vamos a explicar esto. O sea que antes de comenzar la vista, se pone bajo la regla. El señor Domenech tiene que levantar la mano derecha. Correcto. Y sería el primer funcionario que en una comisión total, en este cuatrenio, se ponga bajo las reglas, bajo juramento, porque lo que diga, si después resulta que es falso, puede ser acusado de perjurio. Sí se le puede referir por delito. Eso es correcto, eso es correcto. Voy con Colbert. Quiero ya entrar un momento con Colbert porque obviamente Colbert trabajó en la Fortaleza y ayer vimos unas fotos que publicó la gobernadora con Domenech y su equipo de trabajo. ¿Qué está pasando ahora mismo en la Fortaleza de cara al martes, Jorge, a tu interpretación? Esto debe tener a todo el mundo allí trabajando para tratar de contestar todas esas preguntas. El secretario debe estar dando instrucciones a sus ayudantes. Consígueme una contestación de esto, consígueme una contestación de esto otro. Búscame el file de esto, búscame el file de lo otro. ¿Sí o no? Mira, sí, indudablemente, pero conociendo tanto a Rivera Chat como al licenciado Domenech, ambos deben llevar semanas, si no meses, preparándose para esto que ya se sabía que iba a ocurrir en algún momento. Ahora bien, en esta comunicación y en toda esta información, la Fortaleza tiene que asegurarse que aunque se atienda ese reclamo, esa citación de la Asamblea Legislativa, el gobierno no se puede paralizar. O sea, el país necesita los servicios directos, necesita que continúen los servicios. Los jefes de agencia que vayan a ir allí van a ser objeto de críticas porque tienen que operar sus propios departamentos y agencias. O sea, hay un nivel de responsabilidad del deber ministerial de cada uno de ellos, y en la Fortaleza indudablemente no se va a dormir de aquí hasta el martes próximo. Tienen que prepararse, traer la información porque se los van a lo van a interrogar por horas y pero tú crees van a pedir explicaciones específicas. ¿Tú crees que de verdad pueda funcionar el gobierno? O sea, ¿cuánto trabajo nos está dando a nosotros conseguir a los jefes de agencia? La gente no quiere, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de hablar, los secretarios tienen miedo de hablar, los legisladores. Pichi, te felicito por estar aquí. Pichi siempre dice presente. Porque tengo que decir que es un dolor de cabeza. Bravo. Bueno, yo en ese sentido, yo se lo dije a Luis Javier, a mí la base me enseñó que en los momentos difíciles que uno da la cara. Las buenas y las malas, se lo tengo que reconocer. La verdad del caso, una cosa importante, el Leopoldo no es un edificio, un espacio grande. No. Allí los primeros que lleguen y se sienten son los que están. Ahí no se admiten gradas, allá no hay público, el presidente controla la entrada y salida de ese lugar. Así que eso yo espero que los jefes de agencia se queden trabajando y que nosotros nos dé el tiempo y el espacio para hacer las preguntas. ¿Las reglas de ese día ya se circularon o todavía? Bueno, es que yo asumo, a menos que el presidente quiera discutir reglas en ese momento, pero de ordinario pienso yo que deben ser las mismas. 10 minutos para los portavoces, 5 para los senadores de todos los partidos y el presidente está allí 3 días si quiere. Yo creo que le van a dar 15 minutos a todos los legisladores de las minorías y a los portavoces media hora y el presidente de todo el día. Importante, yo estoy seguro que muchos senadores del PNP no van a querer hacerle preguntas a Francisco Domenech. Sí, estoy convencido, salvo algunos que han tenido algunos roces con él. Cuando la gobernadora decide, voy a hacer una pausa, pero cuando la gobernadora visita el Capitolio, depende del cuerpo que vaya, siempre se lleva una delegación del cuerpo al que no visita. Pues si va al Senado, se lleva representantes. Si va a la Cámara, se lleva senadores. En este caso, va al Senado. Pichi, tú vas a acompañar a la gobernadora si ella va, los representantes de la Cámara la van a acompañar si ella va allá, los convoca, Johnny Méndez, ustedes, todos los demás. Yo te soy honesto. Más allá del representante, el portavoz que ves aquí, como PNP y miembro que soy del PNP, si tengo la oportunidad me voy a sentar allí a verlo. Vas a estar allí. Claro. Muy bien, gracias a los dos. No se me vayan, porque voy a hacer una corta pausa y voy a incorporar a 2 expertos en el tema. Vamos a traer un ex fiscal especial independiente, porque aquí hay insinuaciones de corrupción o señalamientos de corrupción. Y vamos a traer un ex secretario de Hacienda, porque hay señalamientos aquí de temas económicos que son importantes. Voy con Kimberly y regresamos con este panel que se va a incorporar ahora, que va a ser súper interesante para analizar las 15 páginas. Las 15 páginas y las 70. ¿Cuántas preguntas? 72. 72 preguntas que ya envió Tomás Rivera Chat por adelantado. Adelante, Kimberly. Ferdinand, mire, la carta escandalosa porque, Dios mío, que mucho dice, pero hoy la vamos a depurar. ¿Qué nos trae Jorge Colbert? ¿Nos las vas a explicar? Vamos a ver el contenido de la carta en diferentes áreas, pero de esas 72 preguntas, hay una pregunta que no está
y que probablemente sea necesario traerlas el próximo martes porque tiene que haber respuestas a ese tema que vamos a presentar. Y él te lo cuenta en Lo que no te dicen, así que muchas gracias por acompañarnos. Además, en exclusiva, representante Cheito Hernández truena contra DITOP y Hacienda y por fin seleccionan jurado en caso contra Elvia Cabrera. ¿Qué les espera? Lo analizamos. Bueno, mis amigos, vamos a entrar en esta carta que ha cursado hoy el presidente del Senado, que ha tomado por sorpresa al país y que tiene a todo el mundo hablando de la misma. Como yo sé que este público nuestro es un público inteligente, aquí nadie se chupa el dedo en el país, vamos a hablar con claridad de lo que está pasando en este esfuerzo. Por eso yo he invitado a este grupo de profesionales. Aquí está el exsecretario de Hacienda, Paquito Pagarés. Paco, gracias por estar con nosotros. Invité a un exfiscal especial independiente, que es el licenciado César López Cintrón, a quien respeto muchísimo. César, bienvenido. Y sigo con el panel político, además de Anabel y Denise, para entender lo que está ocurriendo con esta carta. Y entonces voy a ir con Colbert para que un poco la pueda resumir y usted la pueda entender en su casa y vea la magnitud de esto, y después vamos a entrar en el detalle, porque aquí, vuelvo y repito, aquí se está jugando pelota dura de verdad en esta carta y hay insinuaciones muy serias. Colbert, dame los detalles, el resumen de esta carta. Así es, Ferdinand. En primer lugar, esto es una carta del presidente del Senado dirigida al secretario de la Gobernación. Es una carta donde hace preguntas. Esto es importante porque el secretario de Gobernación pues deberá responder. Obviamente no hay conclusiones. Sí hay datos que parece que se han estudiado por mucho tiempo con reuniones, con personas, con entidades, con dinero en términos de contratos y demás. ¿Qué básicamente es lo que plantea esta carta? El tema central es el vínculo que tuvo un momento dado en su vida profesional el licenciado Francisco Domecq con la empresa Politán, que es una empresa de cabildeo. Y lo que plantea es que una vez sale de esa empresa y entra al gobierno, cómo ha mantenido o no vínculos con esta firma, no en términos directamente del gobierno, sino a través de contratistas o personas que someten propuestas al gobierno de Puerto Rico. Según el presidente del Senado, estos son datos de la carta, para el año 2024, es decir, antes de esta administración, la firma Politán representaba empresas que habían obtenido contratos en el gobierno de Puerto Rico ascendentes a 99 millones de dólares para ese momento. Para el año 2025, un año después, los contratos de los clientes, según el presidente del Senado, aumentaron a 168 millones de dólares, obviamente una diferencia básicamente de 83 millones de dólares. ¿Cuáles son los temas que él pide o hace preguntas de vínculo de esta empresa Politán con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y con firmas que antes asesoraron a los bonistas y que ahora asesoran al gobierno de Puerto Rico? También hace preguntas sobre empresas que hacen contratos con el Departamento de Salud y la alegada intervención o participación de personas que en un momento dado trabajaron para la firma de Politán. También se habla de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el Departamento de Educación, y esta es bien interesante porque esta no se había conocido, sobre la industria del ron. Según la carta, preguntan sobre el vínculo de esta firma Politán con la compañía Bacardí y el hecho de que el gobierno no quiere dar, según el presidente, o por lo menos la carta pregunta, el dinero del aumento en los arbitrios del ron, más de 100 millones para el retiro de la policía, y pretende distribuirlo entre las compañías distribuidoras de ron, que resulta que una de ellas es cliente de Politán. Ese es el planteamiento o las preguntas que hace el presidente del Senado. Y señala también que hay personas de segundo y tercer nivel alegadamente tomando algún tipo de participación en procesos decisionales. Hay una pregunta que no se hizo y que yo creo que merece respuesta. Si esto fuese cierto, que no lo sabemos y que se verá el martes, pero sobre todo el señalamiento de los segundos o terceros funcionarios en las agencias, la pregunta es: ¿dónde están los jefes de agencia? Los secretarios. La respuesta que tienen que dar los secretarios, porque si un segundo o tercer nivel, un funcionario toma decisiones por encima del secretario, al que hay que votar, además del segundo y el tercero, es al propio secretario si permite una cosa como esa. Y no hay, hasta este momento, interrogantes sobre ninguno de estos secretarios que están a cargo de esta función, y me parece que el martes debe de también mandarse a buscar a todos esos secretarios si resulta que esa información se confirma. Pasamos con Ferdinand. Bueno, pues es interesante. O sea, usted está trayendo ahora a otra gente al juego. Está trayendo a aquellos jefes de agencia
que recibieron instrucciones y hicieron cosas allí. Y lo han permitido. Ajá. Pero quiero darle el primer turno de pregunta a Denis. Denis, ¿alguna pregunta que a ti te parezca muy interesante de esas 70 y pico que planteas? Son 72 preguntas, pero también hay muchas premisas, lo que significa que es que el presidente del Senado conoce el tema y las preguntas van dirigidas específicamente a revelar cosas. Por ejemplo, me llama mucho la atención la parte de los contratos de salud. Él está estableciendo las preguntas de que ACES le otorgó 97.6 millones de dólares a la compañía MMM y que eso representa 38.7 millones sobre los recibidos en el 2024 y que hay personas de Politank, en este caso Elisa Muñoz, que le establece la pregunta 12, que se reúnen con ACES y con Víctor Ramos. Aquí evidentemente le está planteando un conflicto de interés. César, ¿cómo lo ves tú, César? Bueno, en ese punto en particular eso es lo que está tratando de plantear. Yo quería poner por delante que Tomás es la persona que mejor usa el poder en Puerto Rico, de eso no hay ninguna duda. La otra duda que yo creo que nadie debe tener es que todas las preguntas que hace Tommy ahí tiene todas las contestaciones ya y le está advirtiendo a Domenech dos cosas principales. Primero, te estoy dando la premisa de lo que yo te voy a preguntar, que eso es la primera vez que se ve un proceso legislativo, porque tú no le anticipas a un testigo qué es lo que tú le vas a preguntar. Así que le estás diciendo, yo sé cada contestación de esas preguntas, y a lo último te dice, ten cuidado cómo las vas a contestar. Así que a mí me parece que el asunto que se plantea ahí de lo que tú has visto, de lo que tú has visto, de las interrogantes, preguntas, o sea, lo que él plantea, ahí está planteando corrupción. Está planteando corrupción y está posible corrupción, vamos a decir. Claro, posible corrupción, claro. Y está planteando posible conflicto de interés, porque él va a tener que explicar cómo, si él se inhibió en alguna de esas contrataciones, quién lo sustituyó al suscribir esos contratos, qué instrucciones tuvo de él, si tuvo alguna. Yo quiero un paso más atrás, porque me parece que el elefante blanco de toda esta premisa viene un paso antes, que es qué pasó finalmente con la compraventa del negocio Politank. Correcto. Sí. Como nunca se supo si hubo el pago o no. Entonces quiero preguntarles si se puede evidenciar de alguna manera que a Francisco Domenech no se le pagó la totalidad de lo que alegadamente vendió del negocio y el pago estaba sujeto a un pago futuro, y entonces se incluye que obviamente la posibilidad de ese pago futuro está atado a que a la empresa le vaya bien. Por lo tanto, en la medida que tenga más clientes en el gobierno, hay más capacidad para pagarle lo que se le debía. ¿Qué posibles actuaciones éticas, delictivas o puede haber si ese fuese el escenario? Precisamente yo creo que eso es lo que se insinúa. Va a tener, aunque no están esas preguntas específicas que usted dice, yo no tengo duda que se le van a hacer. O sea, porque 182 que él hizo con millones. Politank, no hay duda de que le van a preguntar. Denis. Aparece, usted fue secretario de Hacienda y aquí en múltiples instancias habla de la incapacidad que ha tenido AFAF, por ejemplo, para someter los informes financieros fiscales. ¿Usted vio la carta? Sí. ¿Que le llama la atención esa poca diligencia que sostiene el presidente del Senado? Bueno, lo que pasa es que se agrava un poco, particularmente después de abril del 2024, que es la última fecha donde el gobierno de Puerto Rico emite estados financieros auditados del gobierno, unos 3 meses después de mi renuncia. Ya van casi 2 años desde que el gobierno no emitió ese último estado financiero y ciertamente es fundamental, no tan solo por salir de la Junta y por cumplir con los mercados que emiten valores, como en el caso de los mercados municipales, sino también por una sana gerencia para poder tomar decisiones con información auditada e información más oportuna. A Pichi, te quería preguntarle a Pichi, hay las preguntas, usted disculpe, pero es que hay tantas preguntas, los 44, 45, 46, 47 son compromisos programáticos y él entra incluso en el asunto de la parguera y los vehículos todoterreno y que le identifique dónde el plan de gobierno esté ese compromiso. Parece ser una pullita que envía ahí para decirle no te voy a aprobar esa legislación. Bueno, de esa legislación que ya él eliminó, o sea, exacto. El Senado, por ejemplo. Pero que la gobernadora ha dicho que la va a volver a someter. Así que eso es política pública y obviamente, o sea, no es política pública porque no está en la plataforma del PNP.
O sea, si vamos a la plataforma del PNP, esos ítems que el presidente está mencionando ahí no estaban en la plataforma. Eso no significa que un legislador o la gobernadora lo entren a discusión, es una realidad, y que el legislador entonces decida como quiera decidir, porque no estamos atados a votar o no votar por algo. Déjame traer un tema para que tú participes, Luis Javier, te voy a dar a todo el mundo. Vamos a hacer esto más simple, porque, vuelvo y repito, a mí me gusta hacer las cosas bien claras y que la gente pueda entender en la casa. Lo que está insinuando el presidente del Senado aquí es, vamos a jugar pelota dura. Aquí nadie se chupa el dedo. Lo que está diciendo el presidente del Senado es que desde la compañía que dirigía el señor Domenech, hay gente cabildeando intensamente por sus clientes, y estos clientes que heredó o que adquirió la compañía Politán recientemente han incrementado dramáticamente sus ingresos en $85 millones más. Entonces hace interpretaciones directas de gente que trabajaba en la compañía, que ahora están dirigiendo oficinas de subasta. O sea, hay señalamientos. Y partiendo de la premisa de lo que dice el fiscal, Tomás Rivera Chatz debe tener emails, debe tener cartas, debe tener testimonios, debe tener, o sea, debe tener como fiscal, debe tener todo eso. Mira, Ferdinand, y para esa línea era la que yo iba, porque esto parecería, ¿verdad?, más allá de conflicto ético, esto es como un esquema, ¿verdad?, un esquema de corrupción para ayudar y beneficiar a un particular que nada más y nada menos era la firma que tenía Domenech. Hay un asunto que se quedó en el tintero en las vistas de confirmación de su esposa, y es que había un pagaré al portador de Politán por 4 millones a favor de esta familia. Que le debían. Y que le debían. Y yo siempre pregunté, y él hasta incluso dijo que me iba a demandar por eso, yo solamente pregunté si había ya cobrado esos 4 millones, pero lo más importante no es si los cobró, es si hay una cláusula de retracto para que una vez él salga de ser secretario de la gobernación pueda nuevamente comprar las acciones de un negocio que ahora ya no vale 4 millones, ahora vale 189 millones de dólares. Paco, ¿cómo tú ves todo esto? O sea, ¿cuán fácil es? O sea, hay un cuestionamiento sobre el desempeño de funcionarios públicos. ¿Cómo tú lo ves tú desde afuera ahora como el secretario? Yo creo ¿Cuántos años hace esto? Que ahí, cuando uno lee la carta, pues uno se lleva la impresión de que el que la redactó cuestiona con la integridad que se llevaron ciertos procesos de adjudicación a contratos, y también cuestiona la capacidad gerencial que se tiene el equipo para correr el andamiaje del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuán fácil es demostrar ese video, lograr demostrar que eso ocurrió? Bueno, en esencia yo creo que son hechos, es cuestión de recordar qué fue exactamente lo que ocurrió y decir la verdad allí. No sé, hay algunas preguntas que yo puedo entender si levantaran el privilegio ejecutivo, porque hay preguntas que van más vinculadas a esa deliberación de política pública en algunas instancias. Tengo que decir que es la minoría. Creo que gran parte de esas preguntas deben y pueden ser respondidas sin tener que levantar el privilegio. Un ejemplo. Viene Tomás Rivera Chatz y le pregunta, secretario, ¿usted estuvo reunido el día tal, a tal hora, con X persona, con X secretario, hablando del contrato tal? Mira, pregunto. Esa es una pregunta, ¿verdad? Y entonces, el contrato, póngale que el secretario de la Gobernación diga, yo nunca me he reunido con esa persona, o no es correcto. Y Tomás Rivera Chatz puede decir, y este correo electrónico que yo tengo aquí, o esta foto, o lo que sea, ¿eso se puede dar allí, fiscal? Claro que se puede dar. Mira, es que si nos acordamos del caso de Víctor Fajardo, lo que se está planteando soslayadamente es lo mismo. Víctor Fajardo, dentro de todo el andamiaje, había unas corporaciones donde el beneficio que se recibían de los contratos retornaban a Víctor. Y eso es lo que está insinuando, me parece a mí, el presidente del Senado. Bueno, pero es que es cíclico, obviamente. Yo no digo que eso haya ocurrido. Estoy diciendo lo que hay detrás de eso es queremos averiguar si hay algo parecido a eso. Leyendo la carta y sin haber tenido el beneficio de la vista, yo no tengo duda de que esto va a terminar en un referido a justicia. Por supuesto. Por algún lugar. Y a los federales. Pero la secretaria de Justicia es supervisada por Domenech. Pues pero es que si no, hay que ir a los federales. Aquí hay fondos federales en salud, en educación, a los federales. Si mi memoria no falla, el Senado tiene la capacidad de hacer referidos directamente al FEI, sin tener que pasar por el Departamento de Justicia. Una pregunta que te hago para ver si esto puede funcionar así también. A nosotros nos llega información de que todas aquellas compañías que por alguna razón u otra han perdido subastas con el gobierno de Puerto Rico,
y que señalan a la compañía de Politán, alegando ellos que intervinieron y que por eso perdieron la subasta, están llevando la información al presidente del Senado de todo lo que ha ocurrido y toda la evidencia. Pregunta, el presidente no puede llevar testigos allí. No puede traer, pero puede citar personas, que tengan conocimiento de algún asunto pertinente. O sea, pero esa persona que va donde el presidente dice, mira, aquí yo tengo toda la evidencia de lo que pasó en mi subasta, eso sí él lo puede utilizar. Podría utilizarlo después en otra vista pública. Y puede citar a las personas que tienen esa información, claro que sí. Sí. Okay, Anabel y Paco. Sí, Francisco, aprovechar de que está aquí, también ha sido una controversia del día entre el presidente del Senado y la gobernadora el asunto de la información que se le pidió a Antonio Sagardía relacionado a sus facturas, pero que entiendo que lo que está en controversia es un asunto de los abogados que trabajan y las facturas, etcétera, no las planillas como tal. Esa información que es la que el presidente del Senado insiste que es la que solicita y no la que la gobernadora ha dicho, eso se puede producir. Puedo entender ambas posiciones. El remedio, y probablemente si yo hubiese estado en Hacienda recibiendo esa solicitud, hubiese invitado al señor presidente a que acuda al tribunal y busque esa orden que saca de toda duda que se pueda proveer esa información a la rama legislativa, ¿eso particularmente? Es lo que tú has hecho como secretario? Probablemente porque vamos para un proceso totalmente público. Así que en ese sentido yo hubiese sido un poco cautelar, probablemente hubiese levantado el teléfono, le hubiese explicado mis planteamientos aunque no fueran las planillas al señor presidente. Lo que pasa es que parte de esa información puede formar, puede ser fundamental para preparar la planilla y tú puedes deducir cierta información de la planilla por ver esa información en la informativa. Bueno, señores, no tengo más tiempo. Gracias a los cuatro. Les agradezco todo este análisis que ha estado súper interesante. Voy a hacer una corta pausa. Regresamos con más de esto y también vamos a entrar en otro tema del juicio que está a punto de comenzar sobre el asesinato de esta joven allá en Aybonito, y venimos con eso rápido. No nos vayan. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Pero antes, ¿cree que la gobernadora asistirá a la comisión total? Usted escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, y quédese con nosotros porque truena contra secretarios de agencia. Nos adelanta en exclusiva Cheito Hernández lo que pasará mañana en la vista de centros de inspecciones. Así que usted quédese con nosotros. Bueno, mis amigos, en los próximos días va a comenzar uno de los juicios más importantes que hayamos tenido en la historia reciente, que es el asesinato de Gabriela Nicole. Ya el jurado se ha sido seleccionado y está próximo a comenzar el proceso, y nosotros estamos preparando un team de abogados de primer orden para poder analizar día por día este caso que va a capturar la atención, porque todo el mundo quiere saber qué fue lo que pasó esa noche donde murió Gabriela Nicole. Tengo aquí un panel de primera, tengo Joe Mercado con nosotros, encantado de tenerte aquí, Joe, como siempre. También está con nosotros Peter Díaz. Gracias, Peter. Está con nosotros la licenciada Ana María Estuve. Saludos, Ana María. Buenas noches. Y también el licenciado con nosotros, Fran Torres Viada. Saludos, buenas noches. Gracias a los cuatro. Qué bueno que están aquí y comprometerse con nosotros de analizar esto a profundidad, porque la gente va a seguir este caso como muy pocos casos se han seguido en Puerto Rico. De entrada, ya habiendo seleccionado el jurado, ¿qué esperan ustedes que empiece a correr y a pasar en los próximos días? Quizás que hay que aclarar que lo que se seleccionó fueron los 12 miembros del jurado, falta todavía los suplentes. Faltan los suplentes. Hubo una controversia hoy se pidió que el inicio del juramento de ese jurado para que los testigos quedaran bajo las reglas, así que todavía falta un proceso. Pero lo más importante eran los 12, ¿no? Los 12. No, eso no es lo más importante. Lo más importante son los suplentes. Este caso va a ser largo y cuando es un proceso largo, alguno de los jurados se puede enfermar, puede ser recusado. Hay razones que tú ni te imaginas, y esos suplentes van a estar ahí desde el inicio hasta el final. Incluso en el momento de la deliberación, uno de los jurados puede ser excusado. Yo escuché al fiscal hablar de cerca de 60 testigos. Eso escuché. Esto es una cantidad de testigos inmensa. Peter, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si este juicio se ve de corrido, porque muchas veces sucede que el tribunal no tiene el tiempo para ver el juicio de corrido, sino que lo que hace es que divide distintas fechas disponibles, pues estaríamos aquí años, pues con 60 testigos.
sería un juicio bien largo. Pero va a ser 2 días, nada más. Pero yo te voy a decir algo. Un juicio de asesinato donde el fiscal tiene 60 testigos, no pinta bien para el Ministerio Público. Los 60 testigos son de fiscalía. Todos son de fiscalía. No, de verdad. ¿Por qué? Pero espérate, pero tú estás ejemplo, la gente pensaría, 60 testigos, wow, hay pruebas más que suficientes. El incidente que motiva los delitos imputados es un incidente que ocurrió en segundos. Claro. Y hay un dicho entre los abogados que dice que los testigos no se cuentan, los testigos se pesan. Lo que vale es, lo que cuenta es el valor probatorio. No es la cantidad, no es la cantidad. Tú puedes tener, mira, con un solo testigo, tú ganas un caso. Un solo testigo, por la regla 110 de evidencia que le merezca entrega credibilidad, inciso D, al juez, al juzgador de los hechos, puede decidir un caso. Además, la mayoría podría ser prueba acumulativa. ¿Y por qué entonces utilizar 60 testigos? ¿Cuál es la estrategia aquí? Bueno, llenar los ojos del público, decir yo tengo 60 testigos para validar esta acusación, pero no podemos perder de perspectiva que 60 testigos va a haber 60 versiones de la apreciación sobre unos hechos. Claro. Más oportunidad para más versiones, más coincide que los abogados de defensa entonces se les abre una puerta aquí para entonces coger a los testigos contradiciendo? Mientras más testigos tengan, más cuidado tienen que tener en que las versiones sean las mismas, que no se contradigan, que estos testigos, si ellos van a renunciar a ellos, pues ya se da una presunción de que eran favorables para la defensa. Así que es peligroso tener tantos testigos. Muchos de estos testigos son del gobierno, ¿verdad? Son técnicos que fueron a la escena, son peritos forenses, son policías. Pero si son testigos que vieron lo que sucedió, aquí vamos a tener muchas versiones. Y que todas se pongan de acuerdo en que vieron lo mismo está difícil. Igualmente hay 60, supuestamente hay 60 testigos, pero también en este caso justicia había dicho que iba a haber más acusados y aquí no se ha acusado a más nadie. No, este es el caso o de Antonieshka o de Elvia. Este va a ser uno de los dos casos y los testigos son para esos casos, que son los casos que están corriendo ahora. Con respecto a los 60 testigos, hay un dicho en la calle: el que mucho explica, mucho se complica. Les pregunto para aclarar el récord, ¿hay alguna moción pendiente por parte de la defensa que pueda de alguna forma impactar? ¿Cuál de los dos casos? En el de Elvia, que es el que ya tiene... Una petición de la compañera abogada solicitó que en el día de hoy se juramentaran esos 12 miembros del jurado para que el Ministerio Público no tuviera acceso a esos 60 testigos para prepararse para el juicio. Hay unas mociones planteadas de unas recusaciones que no le permitieron ejercer. Ella ha ido preservando errores como parte de este proceso, que si en su día se cae un veredicto de culpabilidad, ella muy bien los va a levantar en etapas. Una pregunta, ¿cuál de los dos casos para ustedes podría ser más sólido? ¿El de Antonieshka, que es la menor de edad, o ya ahora identificada como la persona que supuestamente asesina a Gabriela, o el de la madre, Elvira? Yo me cuidaría mucho en contestar esa pregunta, porque tenemos un público allá afuera que donde hay unos jurados potenciales que todavía no le han dado las instrucciones de no ver la televisión, de no ver programas donde hablemos de esto, y aquí hay una presunción de inocencia que tenemos que cuidar. Así que yo ponerle mi peso y mi experiencia de 31 años en la práctica y decir que el caso está sólido puede provocar... Y hay otra cosa, Ferdinand, ninguno de los cuatro, ¿verdad?, mis tres colegas ni yo, podemos responsablemente opinar sobre eso porque eso lo determinará la prueba y los juicios no han empezado, la vista evidenciaria no ha empezado, tú no sabes lo que va a pasar ahí. Ambas se presumen igual de inocentes, aquí no hemos escuchado de la totalidad de la prueba, la complejidad la tiene el Ministerio Público y yo creo que eso es lo que se ha visto en las pantallas de televisión. Los 60 testigos son parte de la prueba, los juicios se prueban a base de 3 elementos esenciales: la prueba testifical, 60 testigos, la prueba documental y la prueba pericial. Prepárate para un juicio largo. Como dice el compañero Fran Viada, es que hay que aquilatar la prueba y el peso de la prueba, que sea pertinente, que sea prueba de calidad. Y eso habrá que verlo. Y prepárate para tener a Antonieshka bajo fianza pronto. Porque definitivamente la fianza del Estado, como mañana. Exacto. Ella le pondrán grillete, la tendrán limitada con un monitoreo electrónico, pero definitivamente van a tener que liberarla. Sí, el habeas corpus no es automático, van a radicar la moción, va a haber una vista donde ambas partes van a ir y van a exponer.
pero el peso constitucional del recurso extraordinario del habeas corpus se lo van a dar con grillete, con medidas, pero ella va para la calle. Bueno, pues ya lo saben, mis amigos, tenemos un panel de primer orden para poder analizar tenemos, ¿cómo se llaman los jurados extra? Suplentes. Los jurados suplentes. Nosotros también tenemos un equipo de asesores suplentes, pues en el caso de que algunos de ustedes se enfermen, también los tenemos, porque vamos a tener el mejor equipo para que usted pueda estar en su casa informado. Pero ya han sido advertidos. Ya han sido advertidos. Están juramentados. Esto va a ser una novela turca, ¿sabes? Va a ser larga. Gracias a los cuatro y gracias por la disponibilidad. Bueno, mis amigos, mañana comienza la vista pública del caso de los centros de inspección. Y el presidente de la comisión nos dio en exclusiva y le mandó fuego al secretario de Obras Públicas y fuego al secretario de Hacienda. Vamos a verlo. Bueno, la realidad es que nosotros hicimos requerimiento de información a ambos secretarios. En primera instancia, el DITO nos informó que no tenían documentación que tuviera que ver con rebajas de pagos o de multas, y el secretario de Hacienda nos contestó que es DITO quien se encarga de eso, así que ellos tampoco tienen información al respecto. Yo lo que creo es que les falta la información, punto, o sea, no hay información de nada. Por eso es que nosotros traemos a los centros de inspección mañana, viernes, a vista pública, para que los centros de inspección nos digan cuál fue el procedimiento con ellos y que nos expliquen cuál fue ese proceso. Que tenemos que traer a los centros de inspección para que nos expliquen un proceso que debió estar en ley, que debió estar en reglamento, que debió haber estado en papel, claro que está mal. Yo lo que te puedo decir que lo que yo ¿verdad? Tengo en la comisión hasta este momento es que no hay los documentos. Si no lo hay, por la razón que sea, eso es lo que yo no lo sé, ¿verdad? Si se sustrajo o no están o nunca lo hubo o lo destruyeron, yo no tengo ese conocimiento hasta este momento. ¿Qué va a pasar allí? Nosotros tenemos toda la información, vamos a estar presentes y le tenemos el resumen completo de lo que ocurre allí mañana. Así que pendiente. Voy a hacer una pausa y regresamos rápido. Bueno, mis amigos, quería terminar un poco contándoles que pude ir hoy a la Sociedad Americana